Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. ¿Qué tal, amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Gracias por acompañarnos en estos 93.5 de la frecuencia modulada. Esta es la radio de Costa Rica, 90 años en el corazón de Costa Rica. Muchísimas gracias por ser parte de esta mañana, acá en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar a todas las personas que tienen la gentileza de abrirnos la puerta de su hogar, de su automóvil, de su lugar de trabajo, donde sea que usted nos escuche. Gracias por ser parte de este proyecto en el cual queremos compartir con ustedes las maravillas, no solamente de un hobby, el que amamos, como es el acuarismo en general, sino también entender la importancia de los esfuerzos de conservación que se hacen a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos un programa muy especial, ya disfrutando de este cafecito en esta mañana de sábado. Don Hernán Azofeifa, muy buenos días, se nos va octubre. Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a usted que nos escucha desde su casa, desde su vehículo, de su lugar de trabajo, como decía Ricardo. Ricardo, se nos fue, no octubre, se nos fue el año. Y estamos de cara a la conferencia de Acuariofilia Marina el próximo 15 de diciembre en el Centro de Convenciones. Recuerden, es un gran paseo para que usted lleve a sus hijos a conocer, a aprenderse y sobre todo a sensibilizarse con todo lo que está ocurriendo con nuestros recursos marinos. Los invitamos este 15 de diciembre a que nos acompañe en el Centro de Convenciones a partir de las 9 de la mañana. Ricardo, efectivamente se nos va a octubre, pero lo despedimos con un rico café hoy en la mañana. Disfrutando de este cafecito, dando gracias al Creador por el don de la vida, por darnos la oportunidad de estar una semana más con ustedes, y en compañía de Roger Lizano Soto en el Control Master Monumental. Les damos las gracias por ser parte de un programa que hoy tenemos, don Hernán, un programa muy especial con un tema que estuvimos abarcando como país esta semana y que le voy a permitir a usted que haga la introducción oficial. Hoy nos acompañan un amigo de la casa, ya es habitual de que lo estemos molestando para que nos acompañen, el doctor Edward Müller. Ya casi le tenemos silla fija aquí, ¿verdad? Ya casi. Pero también nos acompaña Leonardo Anselmi, que él es director de la Fundación Frank Weber. Y Leonardo está a cargo de la región, de la parte del sur de Europa y Latinoamérica. Ya vamos a entrar a conocer un poquito más de qué se trata la fundación y por qué hoy nos acompaña en el programa. Ricardo, yo no sé si te familiarizo con el tema de hoy. Cuando tenemos ahí un poco de ingresos, porque recibimos nuestro salario, planificamos y decimos esto lo voy a gastar en esto y al final terminamos el mes y puede ser que lo terminemos con un sobregiro a favor o en contra. Si terminamos a favor con platica guardada en el banco, pero comenzamos a tener más gastos o llega un nuevo integrante a la familia y ese ingreso no crece, comenzamos a comernos los ahorros y podemos quedar en líneas rojas. Algo similar es lo que se le conoce a lo que le está sucediendo al planeta, con una frase que se conoce como el sobregiro de la Tierra. El sobregiro de la Tierra es simplemente la posibilidad que tiene el planeta de renovar los recursos y cómo la humanidad, conforme ha venido creciendo en población, haciendo un uso abusivo o mayor de los recursos naturales, se come lo que la naturaleza tiene de posibilidad de producir para un año. Y desde hace como 20 años es que se viene llevando un control de este sobregiro del planeta. El pasado 29 de julio, y que lo tocamos en este programa de Acuariofilia Marina, ya nos habíamos comido los recursos que quedaban para todo el año. Y si nos vamos a remontar un poquito de historia, en el 2017 ese sobregiro sucedió el 2 de agosto y en el 2003 sucedió un 22 de septiembre.
¿Qué quiere decir con estos ejemplos? Que en el 2003 fue en septiembre, luego bajamos a agosto y ahora estamos en julio. Y si seguimos a ese ritmo, probablemente va a llegar un momento en donde vamos a estar comiéndonos en abril lo que tenía que alcanzar para todo el año. Entonces, hoy traemos un tema muy interesante porque queremos hablar sobre las reservas de biosferas. Las reservas de biosferas fueron creadas por la UNESCO en 1974 como una solución buscando un equilibrio en el uso razonable y equilibrado de estos recursos naturales. Pero que sean nuestros invitados que nos hablen un poquito más, que son los especialistas en este tema de reservas de biosfera. Don Edward, muy buenos días. Don Leonardo, muy buenos días. Muchas gracias por estar acompañándonos. Muchas gracias. ¿Alguno de los dos que quiera explicarnos qué son las reservas de biosfera, Edward? Sí, justamente a inicios de los 70, un grupo de académicos científicos se junta en UNESCO y crea un concepto de una gestión territorial con un gradiente de usos y con 3 funciones. Entonces, el gradiente de usos es de menor uso a mayor uso del territorio y justamente eso da pie a la zonificación, donde tenemos zonas núcleo, que normalmente son áreas protegidas, tienen que tener un resguardo legal a largo plazo. Pueden ser áreas protegidas privadas siempre y cuando tengan un resguardo legal a largo plazo. Zonas de conectividad y de amortiguamiento, que es justamente para proteger esas zonas núcleo, y una zona de transición, de cooperación, depende de la época que uno ve los estatutos, que es donde se da una mayor actividad. Siempre debería ser sostenible. Y tiene 3 funciones: conservación, desarrollo y educación, ciencia. Esa parte, digamos, más de la parte científica, pero la base es conservar y desarrollar de manera compatible. Entonces, no estoy totalmente seguro del número de reservas porque todos los años aumenta, pero son más de 700 a nivel mundial. Por ejemplo, Costa Rica tiene 4, Amistad, Cordillera, Savegre y Agua y Paz. Y justamente el caso de Agua y Paz, por ejemplo, que en esa participamos en el establecimiento ante UNESCO, hay 8 áreas protegidas, hay varios corredores biológicos, el Maleco, etc. Y hay zonas de transición que lamentablemente están siendo usurpadas por piña, que no es sostenible. Entonces, siempre existen esos conflictos, pero una de las cosas más importantes que diferencia las reservas de biosfera, y de hecho en Costa Rica ya se acordó no decir reserva de biosfera, se llama biosfera Agua y Paz, biosfera Savegre, porque la palabra reserva tiene reservas ante la gente que vive ahí. Entonces el hecho de hablar reserva, ya me van a privatizar, me van a quitar el parque, me van a transformar mi vida en protección nada más. Entonces se habla de biosfera de Agua y Paz, biosfera Agua y Paz, biosfera Savegre, pero justamente es la gestión local y todas las reservas deberían tener un comité de gestión. En algunos casos, como en el caso de México, están institucionalizadas por ley. Costa Rica no tiene más que un decreto sobre reservas de biosfera, pero esa gestión territorial se hace a través de comités de gestión que tienen representación de las instituciones, pero tienen representación de la sociedad civil. Entonces, eso da una garantía a más largo plazo y contrarresta los vaivenes políticos. Si cada 4 años cambia política y cambia ministro y cambia política ambiental, es frágil el sistema. Entonces, sería catastrófico, de hecho. Sí, las reservas de biosfera permiten eso y permiten una identificación de la gente con el territorio, y hay una vinculación mucho mayor que solamente la protección del Estado, que es lo que se da sobre, por ejemplo, las áreas núcleo. Ahí son parques nacionales o refugios, y ahí el Estado juega un rol importantísimo y lo va a seguir jugando fuera o dentro de una reserva de biosfera. Pero la reserva de biosfera justamente es eso, una gestión del territorio, y eso gana mucha importancia el día de hoy con la necesidad de tener paisajes que funcionen. Bueno, ¿por qué hablamos de reservas de biosfera? Y esa es la razón que nos trae el programa, porque el pasado miércoles abordamos aquí en Costa Rica, en San José, lo que es la reserva de biosfera Sea Flower, que esto es en el Caribe. Y Leonardo, contanos un poquito sobre esta reserva de biosfera del Caribe, del Sea Flower. Contanos un poquito sobre la Fundación Frank Weber y sobre la organización Vivamos Humanos. Muy bien, sí.
voy a recoger un poco el guante que me dejaba aquí el cotertuliano, porque efectivamente nuestra estrategia es empoderar a la sociedad civil con estos asuntos para que toda política que se lleve a cabo tenga continuidad, y por eso fue una reunión que hicimos con diferentes organizaciones de la sociedad civil, algunas que tienen más o menos cosas en común, pero evidentemente si hay algo que tenemos todos los seres humanos en común es seguir teniendo donde vivir, por lo cual todo lo que nos queda es desenmarañar las estrategias que vamos a tener que poner en marcha para que eso suceda. No podemos dejar muchas veces las cosas en manos de los gobiernos, porque como bien decíamos, los gobiernos cambian, hacen falta políticas de Estado, y lo único que garantiza políticas de Estado no son las leyes, como se suele creer, sino el empoderamiento civil en estos asuntos. En esa reunión pudimos escuchar, vinimos a aprender, nosotros no tenemos nada para enseñar, vinimos a aprender, a escuchar cuáles son las realidades que se están viviendo en el Caribe costarricense. Creo que es muy importante también participaciones que tuvimos con gente de la comunidad raizal, diferentes elementos, digamos, o actores principales dentro de este debate. Pero el problema del Caribe es muy grave, muy pero que muy grave. El Caribe hay muchas informaciones de carácter profundamente científica que nos dicen que en muy poco tiempo va a acabar siendo una cosa nomás de agua y sal, que se va a acabar toda vida. Hay un momento en que la caída, vamos a decir así, de los ecosistemas, de la relación ecosistémica de las especies, llega a un punto de bisagra, donde si cae para abajo ya no tiene forma de volver a levantarse, y estamos muy cerca de ese punto. Hay dos elementos claves que hemos identificado. Estas reuniones ya las estamos haciendo en varios países caribeños. Hay dos puntos clave que estamos identificando que coinciden en todos esos países. A veces las islas tienen particularidades, ¿eh? Las islas tienen realidades bien particulares. Por ejemplo, el tema de sobrepoblación humana, que es un tema particular de las islas. Pero los países continentales todavía no están en ese punto. Sin embargo, hay dos elementos claves que son modelo de pesca y modelo de turismo, que son puntos determinantes en esta cuestión, y que todas las sensibilidades en todos los países que estamos yendo nos dicen que son los que están realmente generando estos efectos más negativos sobre el Caribe. Por lo cual, lo que venimos es con una propuesta de carácter geopolítico, es a lo que nos dedicamos en la Fundación Franz Weber, a la política geoambiental, vamos a decir así. Creemos que hace falta poner de acuerdo a los 25 países y las 19 dependencias que hay en el Caribe con respecto a elementos básicos, mínimos, unos acuerdos de mínimos, por lo menos definir hacia dónde queremos ir, definir si vamos a poner por encima el planeta o la economía. Esto es bastante simple de debatir, o sea, mejor dicho, es difícil de llevar a cabo, pero de debatir es fácil, porque si no hay planeta tampoco va a haber economía. Quiero decir que en realidad con la caída de una de las dos cosas se cae también el otro valor. Si tenemos dos valores que estamos poniendo a la par y uno se cae con el otro, es evidente que por el que tenemos que apostar es por el que no se cae. Y evidentemente ese es el planeta. Pero esto tiene toda una serie de decisiones muy complejas, muy pero que muy complejas. Entonces, bueno, nos queda una hoja de ruta larga todavía. Tuvimos la suerte también de participar con la organización del expresidente de Colombia, el Ernesto Samper. Él estuvo aquí en esta reunión también explicando un poco sus experiencias de esta dificultad de poner de acuerdo. Ya a veces cuesta ponerse de acuerdo dentro de un país, imagínense poner de acuerdo a casi 50 países juntos. Es realmente muy difícil. Pero muchas veces uno llega a situaciones y escenarios donde incluso que vea la profunda dificultad que tienen planes de estas características, también ve la profunda necesidad que tienen hacerla, porque no nos estamos jugando nada más ni nada menos que la vida, toda la vida. Franz Weber, me imagino, fue el fundador. Sí. ¿Por qué se involucra Franz Weber, la fundación, en este tipo de temas? ¿Cómo nace? ¿Quién financia a la Fundación Franz Weber? Y mencionaba usted ahora al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que es el presidente honorario de Vivamos Humanos. Así Vivamos es. Humanos también, si nos puede referenciar de qué se trata. Un poco, claro, por supuesto. Muy rápidamente, para no aburrir a la gente, pero sí, Franz Weber era un periodista suizo que se dedicó al periodismo ambiental cuando todavía la cosa no estaba tan de moda, ya por los años 70. Y él pues tiene una proyección bastante importante gracias a Brigitte Bardot. En aquel momento él conoce a Brigitte Bardot, danzan juntos en París en el año 75 la campaña contra la matanza de focas en Canadá. Y a partir de ahí su fundación, que antes era como una cosa así media embrionaria, se hace muy fuerte, se hace muy grande. Y actualmente nos financiamos con 120.000 socios suizos que apuestan por, desde Suiza, que es un país que tiene las cosas bastante solucionadas en algunas cuestiones, en otras evidentemente le queda mucho por hacer, pero intentamos también hacer un aporte
desde el punto de vista medioambiental, y creo que es el mayor aporte que se le puede hacer hoy para ayudar a cualquier ser humano, a cualquier animal, a cualquier ecosistema, a cualquier parte del mundo, a apostar a la globalidad del medio ambiente, ¿no? La Fundación Vivamos Humanos, la Corporación Vivamos Humanos es una corporación importantísima, un aliado estratégico nuestro de la Fundación Frank Weber desde hace muchísimos años. Hemos empezado a trabajar juntos hace años en el proceso de paz de Colombia, luego en lo que a mi juicio se mal llama el posconflicto. Todavía no hay ningún posconflicto en Colombia, todavía estamos ahí intentando de que lleguemos al momento del posconflicto, pero sí un poco tratar de poner la visión de las víctimas sobre la mesa en esta cuestión, y las víctimas son humanas y también son no humanas, también han sido los ecosistemas las víctimas, y entonces bueno, con Vivamos Humanos estamos trabajando también esa cuestión, y ahora también el asunto del Sea Flower. Lo que sucedió sobre todo fue que después de la sentencia de La Haya, que obliga a Colombia a ceder una parte del territorio de Sea Flower, 74.000 kilómetros cuadrados de Colombia a Nicaragua. Y hay una gran dificultad para que los gobiernos de Colombia y Nicaragua dialoguen en este momento. Entonces, ¿Y es estratégica la participación del presidente honorario de la fundación de Ernesto Samper, del expresidente, de esa estrategia en esa conversación? Fundamental. O sea, el doctor Samper realmente es una persona muy comprometida. Fíjese, todos los expresidentes colombianos que conocemos, algunos se han jubilado del todo, se han ubicado en empresas o cosas por el estilo, y él creó una fundación para ayudar a seres humanos, para promover la paz, para ahora promover la paz con la naturaleza. Y es estratégica, porque bueno, él fue presidente de UNASUR también, es una persona con mucho manejo de relaciones internacionales, y yo creo que realmente es más que importante, es fundamental en estas cuestiones, porque la geopolítica ya es difícil, la geopolítica ambiental es doblemente difícil, o triplemente difícil, porque estamos poniendo un tema que no deja dinero, al contrario. Es un tema donde necesariamente tenemos que tomar decisiones de decrecimiento en materia económica. Y eso, muy pocos países están con ese discurso. Siguen todavía con el discurso del crecimiento económico, cuando lo que no comprendemos es que todo crecimiento económico va a cargo de la naturaleza y a esas finanzas que ya la naturaleza no nos va a poder dar. Me gustó muchísimo la forma que lo explicabas, porque hay que agregar un elemento más también, y es que a veces si uno cobra el 1, y luego quiere llegar al 30, el día que se gaste todo el dinero el 10, se muere de hambre el 20. O sea, ya es que no le da posibilidad de llegar al próximo mes. Y estamos cerquita, o sea, ahora estamos comiendo hasta el 15. Uh-huh. Y en breve vamos a comer hasta el 10. Y ya no sé si vamos a aguantar 20 días sin comer, no lo creo. Va a estar complicado. Y ya no va a haber tarjeta de crédito. No le van a, ya el banco no le deja más. Ya el tercer mes que usted no paga bien, ya el banco no le vuelve a dejarlo. Y lo mismo nos va a hacer el planeta. Exactamente, lo mismo va a hacer el planeta. Entonces, ese es un punto a reflexionar. Y yo estoy muy ilusionado, vamos a decir así, o no sé si muy esperanzado, pero un poco esperanzado con las juventudes. Creo que por fin tenemos una generación que entre $1 y un árbol prefiere el árbol. Podríamos tal vez darle un poquito de perspectiva a la gente, Edward, de qué se trata la reserva de Sea Flower. ¿De qué estamos hablando específicamente? ¿Por qué se le llama Sea Flower? ¿Qué países, por ejemplo, tienen dominio o algún tipo de control sobre la reserva? Sí. Vos la conoces muy bien, trabajaste ahí años, o todavía estás involucrado. Estoy vinculado con ellos y sí, iba todos los años 2 o 3 veces durante muchos años. Ahora es que tengo que bajar mi huella de carbono, entonces estoy siendo muy selectivo en los viajes que hago. Ya no son los 45 viajes que hacía antes al año. Sea Flower es una reserva biosfera colombiana. Antes de La Haya se estableció en el 2000, si no me equivoco, y representaba alrededor del 10% del Caribe. O sea, es una reserva muy grande, sobre todo marina. Tiene 3 islas, que es Providencia, Santa Catalina y San Andrés. Y tiene varias zonas marinas, importantes, que son los no-take zones, que son las áreas núcleo, donde inclusive a nivel mundial se usó como un ejemplo vivo de que si queremos rescatar la pesca, hay que establecer áreas protegidas marinas. Es la única forma de rescatar la pesca. Y Costa Rica debería aprender eso. Costa Rica todavía le debe. Deberíamos tener mínimo 10% de áreas protegidas marinas, y lo que tenemos es un 2%. Y ahí estamos agachando al Incopesca y todo ese montón de procesos irregulares en el país. Pero esto logró demostrar que con esas áreas protegidas núcleo se lograba recuperar la pesca, y tuvo el apoyo muy fuerte de los pescadores. ¿Qué es lo que pasa? Las leyes normalmente dicen solo saque los grandes y usa un trasmayo de tal cosa para dejar los pequeños.
Pues resulta que una hembra pequeña produce 100.000 huevos y una hembra adulta produce 5 millones de huevos. Entonces, si quieres recuperar pesca, tienes que tener las hembras adultas. Y solo vas a tener hembras adultas en un lugar donde no se puedan pescar. Entonces, en esas zonas protegidas, la pesca se recupera en una cosa de 5, 6, 7 años y ya llega tal la densidad de peces que tienen que empezar a migrar fuera del área protegida. Y esos son los que se pescan. Entonces, Seaflower tuvo esa ventaja. Otra ventaja que tuvo es que con los problemas de agua, sobre todo en San Andrés, si no hubiera sido por la gestión de Reserva Biosfera a través de Coralina, que es una corporación mixta que tiene Colombia para administrar los territorios, no tendrían agua hoy. Esa protección de la zona núcleo en la isla es la protección de los acuíferos. Entonces, realmente, esa relación entre uso y conservación e investigación es lo que permitió durante muchos años mantener a Seaflower con un sistema, digamos, no equilibrado totalmente porque han habido presiones. Ha habido un político que quería hacer canchas de golf en San Andrés, peleando con los raizales y tratando de amedrontarlos para que vendieran sus terrenos. Hubo intenciones de tema de pesca, el tema de los cruceros es fatal. El tema de sacar arena para la construcción de edificios del mar hizo desaparecer el acuario. Yo me acuerdo de niño a visitar el acuario de San Andrés, todo el mundo iba y era un acuario. Ese acuario ya no existe porque la arena se fue, porque se sacó arena para la construcción. Entonces, esa densidad que tiene San Andrés, que inclusive trataron de regular, bueno, han regulado hasta cierto punto la migración en Providencia más estricto, o sea, tenés que ser de Providencia en teoría para tener hoteles y para tener vida económica, pero se hizo una sobrepoblación. Una estrategia equivocada que en aquel momento se vio como positiva en muchas partes del mundo fue establecer zonas francas, y San Andrés fue una zona franca donde todo el mundo iba a hacer compras. Aquí de Costa Rica, el AXA la gente iba a hacer compras, y todo ese plástico de envoltura y toda la cosa terminaba en la isla, y terminaban botándola. Entonces, el ser una isla frágil, o un sistema de isla, un archipiélago frágil, ha demostrado que hay que buscar alternativas. Y eso es el caso de Seaflower. Muy exitoso, yo diría, comparado con otros territorios, que ha demostrado que ese equilibrio de cogestión de los pescadores, de los empresarios de turismo, del gobierno, de las empresas mismas, ha generado un modelo que ha permitido que Seaflower esté. Sin ese, posiblemente estaría totalmente devastado hoy en día. Leonardo, cuando efectivamente hablamos de Seaflower, nos ubicamos en Colombia. Sí. ¿Qué tema juega Costa Rica? Que hiciste como Fundación Frank Weber, hubo una reunión acá en Costa Rica. Sí. Y hablaste de 20 resto, o no sé si fue Eduard o vos, hablamos de 20 resto países involucrados en esta reserva de biosfera. ¿Cuál es el rol que juegan estos otros países que no son Colombia? Me gusta mucho la pregunta, porque la verdad es que vinimos a Costa Rica un poco con la esperanza de que este país, que a nuestro juicio, yo sé que ustedes como costarricenses tendrán un montón de críticas, pero a nuestro juicio visto desde afuera es un país muy avanzado en políticas ambientales, es casi el espejo donde yo creo que todos los países del mundo tienen que mirarse. Yo tuve muy buenas experiencias con Costa Rica en mis relaciones en el convenio CITES, en las diferentes COP de CITES. La verdad es que hubo un comportamiento muy positivo, muy favorable, muy comprometido. CITES es una convención donde siempre se está intentando hacer un equilibrio entre economía y conservación. Y Costa Rica siempre está del lado de la conservación, lo cual eso es muy, pero que muy positivo. De hecho, si todo va bien, Costa Rica será el próximo anfitrión, ¿sí? 2022. Sí, exactamente. Lo cual también nos alegra muchísimo, muchísimo. Y bueno, fue también lo que le transmitimos al ministro de Ambiente, a la viceministra y sobre todo a la vicepresidenta, Epsi Campbell. Lo que pretendemos de Costa Rica, o lo que quisiéramos de Costa Rica, es que sea el país proponiente de una política ambiental que tenga que ver con unas relaciones, digamos, plurinacionales, vamos a decirlo así. Nos gustaría que eso sea, porque creemos que es el país que tiene cosas para enseñar y creemos que el Caribe necesita aprender este tipo de políticas, este tipo de cuestiones. Comparar, por ejemplo,
en un tema, ¿no? El ecoturismo, que me parece fundamental. La forma en la que el gobierno de Costa Rica apuesta por el ecoturismo desde hace muchos años, además, ¿no? El modelo ecoturístico de Costa Rica, si bien seguramente tendrá muchas imperfecciones, yo no lo conozco tampoco en profundidad, comparado a otros modelos turísticos, sin ir más lejos, lo que decíamos San Andrés, el de aquí es vitalmente superior. El caso de San Andrés, yo, aparte de aprender muchísimo con todas las palabras y las reflexiones del cotertuliano, San Andrés es un lugar preocupante realmente, es un lugar donde viven cerca de 100.000 personas, la isla tiene una capacidad de carga de unas 65.000 aproximadamente, pero llegan 1 millón de turistas al año. Ese 1 millón de turistas al año llegan en aviones, los barcos traen plástico, los turistas usan el plástico, el turista se va, el plástico se queda. Y esto no se puede aguantar mucho tiempo. Es problemático, pero eso no es lo único. Los habitantes de San Andrés reciben el aguatero, el camión del agua, cada 15 días, cada una semana y algunas veces cada un mes. Y a veces esa gente no puede ni siquiera bañarse, no puede ni siquiera tener agua para un acceso mínimo de limpieza. Pero los grandísimos hoteles que hay en San Andrés, que tapan incluso toda la costa, son gente que vive en una isla pero no ve el mar, es una locura. Esos hoteles permiten que un turista se duche 10 o 12 veces al día, las veces que quiero, dejarse el grifo abierto y que vaya saliendo el agua. Entonces esas políticas tienen que cambiar. Yo, por ejemplo, tuvimos una convención que se hizo ahí en uno de esos hoteles, entonces nos traen así para el desayuno y veo que me traen una mermelada en una cosita de plástico chiquitita así, la mermelada que adentro no me alcanzaba ni para la tostada entera, y encima venía de Estados Unidos. Yo digo, ¿y esto qué le deja a San Andrés? ¿Esto qué le deja a San Andrés? Ese modelo turístico es insoportable. Por lo cual, una de las propuestas que hemos hecho y que nos está apoyando la Procuraduría del Estado, lo cual es muy bueno en Colombia, eso es muy positivo. La Procuraduría del Estado en Colombia tiene uñas. Tiene peso. Sí, tiene peso. No es como una fiscalía que se queda 3 años haciendo un juicio. Entonces, realmente tienen una garra ahí. Sin ir más lejos, lo que decía el doctor es totalmente cierto. De los últimos 4 gobernadores de San Andrés, 3 están presos por corrupción. O sea, eso fue un robadero, pero impresionante. Entonces, claro, una de las cosas que proponíamos es justamente cambiar el modelo turístico, que los hoteles de ahí estén obligados a comprar los jaboncitos y los champucitos y la mermelada y todo a producciones locales, que esas producciones estén hechas sin plástico. De hecho, gracias a un lobby que hicimos muy fuerte en el Senado de Colombia, logramos aprobar una ley de prohibición de plástico de un solo uso en San Andrés, que se tiene que estar aplicando ya en 1 año y medio. Entonces, son acciones que estamos haciendo en ese sentido, pero hace falta mucho más. O sea, son carros muy pesados, que no podemos ir probando primero un caballo y luego otro, hay que ponerlos todos juntos porque son carros realmente muy pesados. Sacar a San Andrés del problema en el que está hoy en día, el problema de sobrepoblación, que tiene que ver con una mala política migratoria y tiene que ver con un problema de reproducciones tempranas y planificación familiar también. No hay políticas de educación en planificación familiar. Entonces, todas esas cuestiones están pasando muy bien también en el punto del pueblo raizal. O sea, está profundamente maltratado el pueblo raizal en todas aquellas zonas. Son buenos aliados porque hemos estado ahí, hemos estado reuniéndonos con esta gente, pero creemos que realmente son decisiones. O sea, San Andrés para nosotros es un ejemplo muy malo que puede transformarse en un ejemplo muy bueno y que puede ser una luz que nos indique cómo tenemos que hacer los cambios y el lugar hacia donde vamos, a donde deberíamos caminar. Nosotros creemos, seguramente con muchas cosas que mejorar, creemos que Costa Rica puede llegar a ser ese horizonte. Hoy estamos conversando de un área ubicada en el Caribe Occidental de 180.000 kilómetros cuadrados que tiene 3 islas mayores, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y 7 islas Cayo, como son Serrana, Serranilla, Albuquerque, Roncador, Quitasueño, Bajo Nuevo y Cayo del Este y Sudeste. Estamos hablando de reserva de la biosfera de Seaflower. Quédese con nosotros, ya volvemos en Acuariofilia Marina. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muy buenos días, está usted en sintonía de Radio Monumental, hoy conversando sobre la reserva de biosfera Seaflower, un tema súper interesante porque no solo tenemos que ubicarnos en el lado colombiano, sino que al final de cuentas es un único planeta, lo que cada vez con mayor frecuencia vemos que afecta a un lado, termina repercutiendo en nosotros. Nuestros océanos están cargados de plástico, no somos ajenos a un problema de polución, nuestras costas se cargan de desechos vertidos
para las siembras que llegan con sus compuestos nitrogenados al mar, y al final de cuentas es un único planeta. Tenemos que cuidarlo y no podemos pretender de lo que malo se haga en un país no termine afectándonos, nos va a afectar. Don Edward, usted tiene ya un buen tiempo de estar hablándonos de la regeneración, es un único planeta, nuestros hijos van para arriba y creo que Costa Rica, aunque sea un país pequeño, tiene mucho que aportarle al planeta. Por supuesto, hay temas donde nos vamos a poner de acuerdo un poquito, en otros hay mucho y en algunos esperemos que sean los menos, no nos pondremos de acuerdo. ¿Qué futuro le ves al esfuerzo de realizar todas estas reservas de biosfera? En el Caribe tenemos esta, que es la más importante, está el tercer bloque de arrecifes más importante para el planeta, pero yo creo que nos quedamos cortos. Sí, es interesante cuando UNESCO desarrolla el concepto de reserva de biosfera, era cuando se estaba formando Greenpeace. Justo unos poquitos años después de la primavera silenciosa. Entonces, fue adelante en la época. Y en durante unos 20 años, los países colgaron un título de reserva de biosfera arriba de áreas protegidas. Nunca se logró entender conservación a través del uso. En esa época era preservar y no conservar. Ya conservar es un término que permite un poco más de gestión, pero todavía no se entendió. No fue sino hasta la estrategia Sevilla, en el 95, donde ya se hace un marco estatutario, pero siempre había miedo de realmente ejercer la fuerza de UNESCO sobre la reserva de biosfera, porque no es un programa, digamos, obligatorio, es más bien voluntario. Y todavía muchas áreas siguieron en eso. Pero, sin embargo, en los últimos, yo diría 10 años, ya hay países que han retirado reserva de biosfera que no son reserva de biosfera. ¿Qué es reserva de biosfera? Gestión de un territorio. Gestión de paisajes funcionales. Y si esa gestión no se da, si es un área protegida, no es una reserva de biosfera. Entonces, obligó a los países a replantearlo. Y de hecho, Amistad aumentó su tamaño, Cordillera Volcánica Central hizo una rezonificación porque originalmente eran la zona núcleo nada más. Entonces está ese concepto de uso para conservar y conservar a través del uso. Y justamente yo estuve unos 5 años en el Consejo Consultivo Internacional del programa MAP y acuñamos en ese momento justamente desarrollo a través de la conservación. No es conservación a través de desarrollo, es desarrollo a través de la conservación. Y esto es lo que realmente hay que seguir con el tema de lograr transformar la gente. Si no logramos compatibilizar el uso y la conservación, no vamos a sobrevivir. Así de sencillo. Y tenemos que regenerar esos territorios. ¿Qué significa eso? Realmente permitir que los paisajes sean funcionales, sean marinos o terrestres, sean urbanos o rurales, sean productivos o de conservación. Todos los paisajes tienen que brindar servicios ecosistémicos. Y si no lo hacen, entonces el sistema no está funcionando. Y actualmente los océanos son los que están más afectados por justamente todo lo echamos al mar. O sea, los microplásticos, los plásticos, los fertilizantes. Cuando la gente habla de cambio climático, lo habla como un tema ingenieril. Los carros eléctricos no van a solucionar el problema de cambio climático. Y no es cierto. O sea, estamos más en peligro por la pérdida de diversidad biológica y por los fertilizantes que por el cambio climático. Y nadie está tocando esa agenda. Los fertilizantes hay que eliminarlos. Ya no hay justificación. De hecho, han matado los suelos. Tenemos más de 8.000 millones de hectáreas degradadas a un punto casi que de no uso, por los mismos fertilizantes y los químicos que echamos. ¿A quién se le ocurre meterle químico al plato de comida? Y es lo que hemos hecho. Y nos han convencido que eso es lo correcto. Sí. Y eso está matando el planeta como un todo. Sí. Entonces, si queremos recuperar el tema marino, nos toca regenerar las montañas. Yo hice la evaluación del arrecife de Belice y México, pero más la parte de Belice como sitio de patrimonio mundial. Y me tocó en el 2009 ponerlo en la lista de sitios en peligro. ¿Por qué? Mira, hay un arrecife de 100 metros de profundidad. Un arrecife, el único arrecife profundo, pero vive porque el agua es cristalina y la luz le llega a esa profundidad.
Bueno, justamente los ríos que salen de Guatemala llevan tanto sedimento que ya el mar no es transparente y el arrecife está muriendo. Claro. O sea, de nada sirve una estrategia de replantar corales a esa profundidad o de hacer toda la gestión territorial, meterle 50 millones de dólares a ese arrecife, si no se frena la degradación por la ganadería y la agricultura mal hecha en las montañas. Entonces, cuando se habla de una iniciativa de 20 y tantos países, justamente esto es lo que permitiría. Pero tiene que ser un tema donde la gente se involucre y la gente vea el por qué conservar. Porque todavía la gente cree que conservar es el osito polar. Sí. Y no la condición de vida. ¿Por qué? Desde la agricultura. El suelo es biología. Agricultura es biología, no es química. Pero aquí las universidades públicas inclusive siguen enseñando el uso de agroquímicos. Así es. Cuando debían haber dado el ejemplo y de irse contrario a eso. Si no recuperamos la vida en los suelos, no recuperamos la agricultura. Eso es agricultura regenerativa. Si no recuperamos los ecosistemas, no tenemos clima. Si no recuperamos los ecosistemas marinos, no tenemos el balance planetario. Entonces toca regenerar. Y esa regeneración no es ambiental. Es ambiental, social, económica, política, cultural y espiritual. Y si no incorporamos esas 6 dimensiones, no estamos haciendo nada. Pero toda la estructura académica está reduccionista, es reduccionista. Y si tú hablas de espiritualidad ante un montón de estos rectores, te miran como que ese que se formó ahí. El hippie. Sí, pero realmente, ¿cómo vamos a lograr mover a la gente? Si no es por el lado espiritual. No estoy hablando de religión, estoy hablando del lado espiritual. Si no es por ahí, si no es lograr, y eso es lo que... ¿Cuál es el conflicto con Greta en estos momentos? Esa niña habla lo que tiene que decir. Sí, claro. No se mide. Y lo dice abiertamente. Y estoy enojada, estoy enfadada y estoy harta de las mentiras de ustedes los viejos. Claro. Esa es la diferencia. Y eso es del corazón. No es una conversa planificada que ella se memorizó. Lo saca de adentro. No tiene límites. Y esa es la juventud que necesitamos. Yo había perdido las esperanzas. Y viendo que Greta en 6 meses hizo más de que lo que yo pude hacer en 40 años de profesión, y se lo reconozco, tengo esperanza en trabajar con esa juventud que no le da el valor al dólar, sino al árbol. Así es. Entonces, ¿por qué? No tiene futuro y nadie va a poder comer plata. Pero entonces, si no empezamos a cambiar, si Costa Rica no elimina el tema de los químicos en la piña, no tenemos Mar Caribe. Porque esos plaguicidas andan por todo lado. Y el fertilizante y el fósforo, toda la zona marina muertas, las zonas de anoxia, es nitrógeno y fósforo. Bueno, que lo digan los mexicanos con el sargazo que ha sido este año una locura. Bueno, todo el Caribe. Y lo que ha afectado al turismo. Todo el Caribe. Y eso es fertilizante. Arriba, ¿no? Sí, y es producto, todas las claro, cloacas. producto. O sea, ¿dónde va la cloaca de Limón? Al mar. Claro. ¿Cuántos fertilizantes salen en esa cloaca? No, muchísimo. Y uno quiere mantener los arrecifes protegiéndolos. No hay forma. Entonces, si no nos damos cuenta que tenemos que cambiar profundamente nuestro comportamiento como ser humano, no hay planeta. Y la verdad es que los peores escenarios indican un colapso planetario en 2026. Esa es la fecha más próxima y estamos acercándonos muy rápidamente a esa fecha. Entonces, yo le digo siempre a la gente, piense que va al médico y el médico le dice, usted tiene una enfermedad terminal, puede vivir de 3 meses a 1 año. ¿Cuándo empezás a tomar decisiones? Después de los 3 meses. Al segundo que salís de ahí. Inmediatamente. Sí. Esa es la reacción. O sea, estamos condenados y la gente me dice que soy apocalíptico. Y tengo expertos, amigos, que me dicen, vas a asustar al sector empresarial y no lo podemos asustar. ¡Mentira! A la miércoles. Sí. No compren productos Nestlé. Así es. No compren productos de Monsanto. Ya no. No tienen el derecho de seguirnos matando. Entonces, ese es el movimiento que hay que llegar a tener. Y por eso hay que involucrar mucho a los jóvenes si queremos hacer cualquier estrategia. No va a ser con los viejos. No, está claro. Eso va a ser con los jóvenes. Y un movimiento juvenil de formación de políticos jóvenes. Costa Rica se salva en las próximas elecciones si tenemos partidos de jóvenes. Si tenemos los mismos partidos mira lo que están haciendo los diputados de los partidos tradicionales contra el tema de la modificación del plástico y todo eso. O sea, tienen intereses muy arraigados. Los jóvenes no tienen esos intereses. Entonces, si queremos salvar el planeta, entreguémosle el poder a los jóvenes, ayudémoslos, asesorémoslos,
Pero esa iniciativa de tantos países va a tener éxito si logramos involucrar a los jóvenes, Sin duda. que no van a tolerar más a los políticos tradicionales que no tienen interés en el futuro. O sea, uno dice, ¿qué piensan? ¿Van a llevarse la plata a la tumba? Leonardo, vos señalabas hace un momento que hay dos temas súper importantes que son casi decisorios en el tema del Sea Flower, que es turismo y pesca. A ver, quienes conocen estas islas saben que dependen prácticamente de el turismo y por supuesto por el área que es, por tanto también de la pesca. Sí. Soy consciente. ¿Cómo resolvemos eso? A ver, porque uno podría decir, al fin de cuentas podría estar pensando yo en la crónica de una muerte anunciada, en el sentido de que si sigo con el ritmo que llevo, pues voy a terminar con esa muerte anunciada. Entonces hay que hacer un replanteamiento. Yo conozco la tesis de Edward y él tiene su propuesta. Pero ¿cómo convencer a los lugareños que dependen del turismo y dependen de la pesca de mejorar la práctica o cambiar las prácticas para seguir viviendo? Es que estamos hablando de una buena cantidad de personas que viven ahí. Y tal vez para ampliar la pregunta, don Hernán, son una serie de ecosistemas que dependen unos de otros, porque nada hacemos arreglando unos y los otros no. Entonces, ¿cómo tener una gobernanza completa? Partamos de esa parte para luego responder la primera pregunta. Claro, la situación política que explicábamos antes y la de complejidad política, aparte de suscribir el 100% de lo que has dicho y con la vehemencia que lo acabas de decir, estoy plenamente de acuerdo con eso. La realidad es que el reduccionismo de cada ecosistema caribe, y uno puede ser el Sea Flower y el otro puede ser Siancán en México, por poner dos que estén un poquito alejados uno de otro, están totalmente relacionados y hay mucha ciencia que nos respalda en esta cuestión, digamos. Por lo cual ya no es una cosa que tengamos que demostrar, sino que ya se sabe. Es que el planeta es uno y la arena del Sahara va al Brasil y las grandes cadenas de movimiento del agua son planetarias, es decir, lo podemos ampliar y el muchísimo. fitoplancton migra por todo lado. Lo podemos ampliar muchísimo esa cuestión, pero bueno, digo que de momento me permito ampliarla a todo el Caribe, al Gran Caribe, ya veremos. Pero sí, totalmente de acuerdo. Ahora, teniendo en cuenta esa cuestión, es que cuando vimos la posibilidad de buscar una estrategia para Sea Flower, nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido buscar una estrategia para Sea Flower si el Gran Caribe no acompañaba en esa cuestión. Entonces esa es la primera respuesta a esto. Tenemos que dar una respuesta política a una realidad científica. No podemos responder políticamente diferente a lo que la ciencia nos está indicando. Segunda cuestión, las preguntas que hacía. Bueno, es dificilísimo. O sea, yo voy a empezar diciendo eso como introducción. Sabemos que es dificilísimo. Ahora, me gustaría derribar una serie de mitos antes de seguir. Justamente en San Andrés, lo que nos decían los pescadores artesanales, que ya hace años que no pescan, bueno, años, no, meses que no pescan, porque todo se lo está llevando la pesca industrial, y ya incluso los pescadores industriales que estaban ahí decían que ellos tampoco sacan mucho. Entonces el problema fue cambiar el modelo. El modelo de la pesca artesanal que se hacía hace 50 o 60 años, se cambió por la privatización, vamos a decirlo así, o poner esto en manos de multinacionales que no solamente arrasan con el pescado que van a vender o que se van a llevar, sino que arrasan con todo lo que está alrededor en materia biológica. Y entonces es como si yo te dijera que vos tenés un árbol con 10 bananas y entonces vos sabés que agarrás una por día y comés 10 días y un día decidís comerte las 10 bajar las 10 juntas. O derribás el plátano completo. Es que una vez que ya está, ya te toca derribar el árbol, porque ya cuando no queda banana no tiene sentido, ¿no? O sea, creo que eso es un poco lo que se ha hecho. Se ha hiperexplotado el modelo, o sea, el recurso, vamos a decirlo así, de una manera muy acelerada y sobre todo en los últimos 15, 20 años. No estamos hablando ni siquiera de una decisión mal tomada hace muchísimo. Estamos hablando de una aceleración del modelo capitalista hasta ese punto. Yo creo que comparto contigo lo de Greta, ¿no? Greta es la primera activista ambiental que la escucho decir lo que hay que decir. Y es que el cambio climático, ya no me gusta hablar de cambio climático porque es una palabra del pasado, más bien es la crisis climática o el colapso climático que estamos viviendo, es un síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo. La enfermedad es poner el dinero en el centro de todo. El error es pensar que el dinero nos va a dar la felicidad. Y eso no ha pasado, ni eso pasará. Y el reduccionismo. Y el reduccionismo ejemplo, científico, sí, claro. Si querés salvar un arrecife, tenés que salvar los tiburones.
Sí. Si no salvas los tiburones, puedes meter la plata que tú quieras. Sí, claro. No vas a salvar el arrecife por el encadenamiento. Si los tiburones se comen los carnívoros se comen los herbívoros. Si no hay tiburones, los carnívoros se comen los herbívoros y no hay Así quien es. controle el alga y sobrepobla los corales. O sea, esa concepción Sí, sí, holística totalmente. es la que no está. Y Costa Rica sigue apoyando el tema de la extracción de tiburones. O sea, es incomprensible que logremos ese conflicto de políticas teniendo la ciencia. Y no usamos esa De ciencia acuerdo. para tomar decisiones. Ese es el problema. De acuerdo, lo vemos en CITES. CITES protege especies, independientemente de lo que Sí. pase alrededor de esa especie. IUCN habla de una lista roja de especies, pero no de una lista roja de hábitats. Sí. Y ese reduccionismo, esa falta de visión holística de la cuestión, creo que es en gran parte el problema científico. Pero existe la lista roja de hábitats. Ya existe. ¿Ah, sí? Ah, sí, claro. ¿Dónde eso? ¿En Wisconsin? No. Sí, sí, sí. No, yo conocí a un señor, Jean-Paul Rodríguez, que él justamente lo propuso, pero se lo denegaron varias veces. No, no, sí está. Bueno, yo diría que no. Pero en cualquier caso, me alegraría que fuera así, pero diría que no. Diría que justamente el gran error que hemos tenido es no ver esa cuestión de una forma bastante más amplia que la que podemos ver hoy en día. ¿Cómo convences al hotelero, al Ah. pescador? A los Eso- políticos. Eso. Creo que ahí está la cuestión de derribar mitos. O sea, hoy en día quienes están ganando mucho dinero, quienes les está yendo bien con el turismo, vamos a decirlo así, no son las personas que viven en esas zonas. Por ejemplo, el caso de San Andrés creo que es un caso bastante particular. Los dueños de los hoteles no son de San Andrés. Y esto no es ley 100. Ah, sí. Y ya lo tienen. Sí. Ah, fíjate, perdón, acá explico para la gente que no está viendo, me está mostrando que existe. ¿Y cuáles son los ecosistemas que están en esa lista? Hay toda una lista. ¿Así hay? Sí, claro. Bueno, qué bien. Sí, sí. Entonces, yo creo que esta cuestión, necesita derribar una serie de mitos que se repiten permanentemente. Por ejemplo, en el convenio CITES vivimos debatiendo... Pero Leonardo, Sí. nadie le da por dispararse a sus propios pies. A lo que me refiero es que el hotelero está interesado en que San Andrés siga siendo el atractivo que es Sí. para que su negocio continúe. Sí, Si yo deterioro pero eso- el ecosistema, se me acaba el negocio. ¿Y qué voy a hacer con esa infraestructura que tengo construida? Entonces me tengo que acomodar o aliar a un desarrollo que a su vez permita el desarrollo futuro de la Te voy a dar actividad. una respuesta un poco poética a esa cuestión, pero que se va a entender. Yo creo que pasa por lo espiritual, justamente que decía antes. Mi papá decía siempre que uno solo cuida la tierra en la que nació y la tierra en la que sabe que van a crecer sus hijos, pero que uno no cuida la tierra, primero porque no la conoce, la tierra donde fue a parar, sino que lo que hace es expoliarla y explotarla. Sin irnos más lejos, la gran guerra colombiana que duró 55 años y todavía dura, se dio por esa diferencia en la visión del territorio, de los pequeños campesinos que querían hacer una gestión del territorio sostenible, porque ellos saben perfectamente cómo se sostiene eso, porque sus abuelos nacieron ahí, y los abuelos de sus abuelos nacieron ahí, contra el latifundismo, que simplemente es un señor que probablemente vive a 5.000 kilómetros de distancia del lugar donde tiene esa tierra. Para un latifundista, explotar una tierra hasta que se acaba toda su capacidad de recursos no es ningún problema, porque él no tiene que vivir ahí. Si no hay un arraigo. Exactamente. El problema de San Andrés, por ejemplo, y estoy pongo el caso de San Andrés simplemente porque lo conozco un poquito más, pero no porque creo que sea particular y lo hemos visto sobre todo en situación de isla de una manera muy repetida, es que quienes tienen los grandes hoteles y que venden esos plastiquitos donde te da una mermelada que no te alcanza ni para una tostada, no son de ahí. Y no viven ahí, y los dueños no viven ahí, y quien gana dinero con todo eso no vive absolutamente ahí, y la gente que trabaja dentro de esos hoteles cobra 2 centavos por trabajar muchísimo. Y las mermeladitas esas que vienen de Estados Unidos, en un plástico que se queda ahí. O sea, ¿quién gana con eso? Esa es la pregunta. Hay que demistificar el hecho de que el turismo da trabajo, el turismo lo que da es precariedad. Trabajo sería que San Andrés tome una decisión, como estamos presionando ahora para que la tome, en que obliga a los hoteles a que todos los productos que se generen dentro de los hoteles tienen que ser producidos en San Andrés, con mecanismos éticos, biológicos, donde no haya explotación infantil, donde haya cooperativismo, donde haya igualdad, donde los productos sean biodegradables, donde no haya plástico, etcétera, etcétera. Eso sí sería un turismo, 1, ecológico, 2, sostenible y 3, que genera riqueza en las clases populares. Porque a mí generarle más riqueza al señor de Royal Caribbean, lo siento, pero creo que ya tiene riqueza para vivir él y toda su descendencia histórica. Entonces, yo creo que es muy simple, no se pueden poner más cruceros por el Caribe.
es para mí muy simple la decisión que hay que tomar. Eso no va a afectar a los puestos de trabajo de los raizales ni de la gente que vive en el Caribe. Y esto es bueno tenerlo en cuenta. Lo mismo pasa con la pesca, lo decía antes. ¿Quiénes están ganando dinero con la pesca ahora o hasta hace un poco tiempo? La pesca industrial, el pescador artesanal ya no tiene trabajo porque la pesca industrial le sacó absolutamente todo. Entonces, primero derribemos el hecho de que esto da trabajo y sobre todo a quienes necesitan trabajo y quienes necesitan economía, que son las clases populares y la gente que vive ahí. Entonces, una vez derribado ese mito, creo que esta gente hasta estará de acuerdo. Si les planteamos que pueden, con planes de gobierno, de ayudas, de formación, de hecho, dentro de toda nuestra filigrana de proyectos está la Escuela de Formación de Políticas Ambientales del Caribe, que es una escuela online donde van a venir profesores de gran calidad a poder explicar cuestiones. Y en esa toma de decisiones, reconvertir los sectores en algo que tenga capacidad de sostenibilidad. Reconvertir tanto el sector de la pesca como el sector del turismo inicialmente, yo sé que no son los únicos problemas, lo decía antes, pero son quizá los dos que se comparten en toda la geografía del Gran Caribe. Tomar decisiones de reconversión, tanto el modelo pesquero, que es volver hace 50 años, no es nada difícil, es volver hace 50 años, y el modelo turístico, que es apuntar un poco a la línea que viene teniendo Costa Rica y que a nosotros, de todas las que conocemos, es la que más nos gusta. Señores, se nos va el programa. Quisiera unas reflexiones de cierre. Nos quedan como 5 minutos. Don Edward, después don Leonardo. Con gusto. Sí, gracias. Tenemos que replantearnos la forma de vida. El desarrollo regenerativo justamente es ese replanteamiento y de valorar las cosas que realmente van a importar. Y el dinero no está ahí. Más el sistema financiero ya está totalmente quebrado. Desde 2008 se mantiene artificialmente. El futuro va a ser desarrollo local, encadenamientos locales, valoración de la gente, o sea que la gente local trabaje colaborativamente a nivel de territorio y suministre la seguridad alimentaria requerida. O sea, no podemos pensar de que aquí vamos a seguir importando el ajo de China. Eso no va a ser viable dentro de muy poco, por varias razones. Entonces, si no preparamos a la gente para que entiendan qué es gestión local, para que lo puedan hacer y para que realmente se fortalezcan esos encadenamientos, y esto es ir contra la política pública de los últimos 30, 40 años de capitalismo, neoliberalismo, yo le llamaría más neoliberalismo que capitalismo, Correcto. Que justamente lo que quiso es canalizar los recursos a pocas manos. Y de hecho, un país que siga, un mundo que sigue usando el Producto Interno Bruto, que yo le digo Producto Interno para brutos, porque nunca midió desarrollo, nunca estuvo relacionado con desarrollo. Y seguimos midiendo eso como el avance de un país. Entonces, toca un replanteamiento fundamental que es cuestionarnos el modelo de desarrollo y tenemos que desaprender. Y ese desaprender va a ser doloroso, pero o lo hacemos voluntariamente y tenemos una delantera, o lo hacemos chupando rueda y posiblemente eso va a implicar que dentro de pocos años tengamos 2.000 o 3.000 millones de habitantes en vez de los 7.500 millones. Va a haber un colapso planetario, ya está ocurriendo, ya no es un tema de futuro, es un tema de ahora. Nuestro margen, cuando se dijeron que eran 2 años para, bueno, algunos lo interpretan como 12, pero 2 años para tomar acciones contundentes que a partir del 2020 realmente lleguemos a acuerdos importantes, efectivos, no en papel, es cierto. Entonces, los días están contados de un planeta mantenido, que mantenga conciencia de vida. Entonces, ese replanteamiento ya es urgente y hay que empezar a gran escala. Y un proyecto de esto del Gran Caribe sería un proyecto de la escala requerida. Ya no podemos hacer proyectos piloto. Basta de proyectos piloto. No son... Sí hay que pensar en grande, empezar en pequeño y replicar rápidamente, pero tiene que ser escalable. Sí. Entonces ya basta de estaciones experimentales. Eso ya no es representativo. O sea, esto es grandes territorios, bioregiones. Y esa es una de las redes que estamos trabajando nosotros a nivel global, con las redes de comunidades regenerativas, poniéndonos a trabajar en red a nivel global para lograr una transformación global. Y ese es el camino. Leonardo. Sí, aparte de estar de acuerdo con esta reflexión, creo que un poco la línea de trabajo que tenemos que emprender es revalorizar. O sea, la primera cuestión es revalorizar. ¿Qué poner en el centro? Yo cuando hablo de un problema que tengo con el capitalismo, igual que tengo un problema con el materialismo, lo que me molesta es el ismo.
no el capital ni el material, no puedo vivir sin material ni puedo vivir sin capital, lamentablemente, pero ponerlo en el centro de la cuestión, o sea, que sea el centro de nuestros intereses, eso es problemático, eso sí es problemático. En materia de desarrollo hay una cosa muy curiosa, que se da que está poco relacionado el desarrollo con la salud de la gente, ¿no? Y la salud de la gente es una forma muy buena de medir qué tal nos ha ido como país. Estamos acostumbrados a tomar decisiones que están relacionadas en percepciones de soluciones, pero no en soluciones reales. Yo siempre digo que en política lo más alejado que hay de una solución no es el problema, sino la percepción de una solución falsa. Pues es cuando tenemos que reaprender, tenemos que hacer mucho camino para atrás para volver a caminar. El tema del reciclaje es un tema súper claro con este tema, con esta cuestión. No es una cuestión de cómo tenemos que separar los residuos, es una cuestión de que no tenemos que generar plástico. Porque la percepción falsa es pensar que estamos separando residuos y que eso ya está bien. Pues yo cuando le digo a la gente, no, si yo reciclo, y se piensan que con eso ya toman una serie de decisiones. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo, no sé, para rebajar el consumo de carne, por ejemplo? Porque todo lo que está pasando en el Amazonas es centralización del grano. Es el forraje que se genera para poder engordar ganado industrial, que genera las mayores cargas de gases de efecto invernadero, de contaminación del aire, de la tierra, de utilización de la tierra, de pérdida de biodiversidad. Bueno, son decisiones que hay que tomar. Son decisiones que tenemos que tomar tanto a título individual, pero también a título colectivo como países. Hasta el momento parece que todo lo hemos dejado en manos del mercado. Si uno compra determinadas cosas, el mercado reacciona y genera un producto para determinada cosa. Pero no solamente somos consumidores, también somos ciudadanos. Y tenemos capacidad de escoger qué opciones políticas queremos. Yo también pienso que tenemos políticos que están preparados para problemas del pasado, pero no para los problemas del presente y del futuro. Y particularmente ante la crisis climática, yo veo al sector político institucional internacional como el conejo que está mirando a los faros del coche. Y esta es la situación que creo que la humanidad en general tiene. Un conejo mirando los faros del coche. A ver si somos capaces de revertirlo. Y sinceramente me encantaría que Costa Rica lidere este proceso de plurinacional Gran Caribe para ver cómo nos va y a ver si podemos aportarle algo desde aquí al mundo. Señores, se nos fue el tiempo en un tema tan amplio. Don Hernán, Leonardo y Edward, muchísimas gracias por estar en esta mañana con nosotros acá en Acuariofilia Marina. Definitivamente un tema que nos apasiona a todos y creo que en lo que coincidimos todos es en que hay que actuar ya y hay que actuar en forma drástica, hay que cambiar hábitos, hay que cambiar prácticas, pero se requiere un encadenamiento, un esfuerzo de todos los diferentes niveles de la sociedad y los diferentes actores que tienen participación acá. Ojalá que usted que nos escuchó a través de los 93.5 haya disfrutado el programa de hoy, que haya podido pues hacer su propia conciencia, reflexionar acerca de un tema tan complejo como esto y que pueda seguirnos acompañando cada semana los sábados a las 9 de la mañana en los 93.5 de la frecuencia modulada. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.